Bienvenidos chicos y chicas, espero que estén bien, yo soy Mei y hoy les traigo el top de los 10 supervillanos más poderosos de Invencible, donde debo aclarar que dejé a todos los Viltrumitas fuera del mismo, debido a que ellos ya tienen su propio video en el canal, así que acá solo me centraré en los antagonistas de la saga, y el criterio que utilicé son las muchas peleas que encontramos en el cómic, así que esto es una enorme alerta de spoilers, porque si no quieres saber nada de lo que ocurre allí, este video no es para ti, aunque si ya viste mis otros videos sobre Invencible no tienes nada por qué preocuparte. Y una vez advertidos, no olviden quedarse hasta el final, para que me apoyen con un me gusta o no me gusta según les parezca, además de comentar las modificaciones que ustedes harían a este top, que me encanta leerlos a todos. Sin más dilación, en el puesto número 10 tenemos a Titán y a Rampage, pues ambos representan un nivel de poder básico para los villanos de la serie, si bien son mucho más poderosos que la media en la Tierra, pero si los comparamos con los puestos más altos de este top, estos pobres supervillanos no tienen nada que hacer. Titán es capaz de modificar su fisiología para encerrar su cuerpo en una roca, y su mayor logro fue manipular a Mark para que éste ganara sus guerras contra los demás capos del crimen, mientras que Rampage es bastante más poderoso que él, pues es el plagio de Hulkbuster de Iron Man versión mal, porque su villanía se basa en la incapacidad de remover el traje de su cuerpo, que por algún motivo que no conocemos su cuerpo quedó atrapado en él, pero cada vez que intenta solicitar ayuda termina destruyendo media ciudad, y por eso es catalogado como un villano. Sin embargo, si este tuviera motivaciones más oscuras, sería un rival bastante competente. Pero hablando de personajes competentes, en el puesto número 9 tenemos a los Mauler Twins, un par de genios que son tal para cual, lo que quizás se deba a que cada uno es una copia de la otra, de manera que nunca sabremos quién es el original o tan siquiera si este aún vive. En cuanto a su poder, tienen resistencia y fuerza sobrehumana. No obstante, su mejor cualidad y la razón por la que están en este top es debido a su gran intelecto. En ese ámbito, sus logros no se pueden contar con los dedos de la mano, ya que son responsables desde darle un cuerpo a robot hasta construir una bomba genética, con la capacidad de modificar los cromosomas de la especie para que todos tengan sus propios bebés Maulers. Y a pesar de que nunca han ganado un combate, la realidad es que su propósito nunca ha sido tener el poder, sino más bien nutrirse de los manjares de la ciencia, porque siempre utilizan todo su potencial para crear experimentos que satisfagan su amor genuino por el saber, donde logran cosas impensables, lo que me lleva a conjeturar que si utilizaran todo ese potencial para el mal, el mundo no tendría salvación, aún con Mark Grayson y Cecil Steadman en su defensa, que es precisamente todo lo contrario que ocurre con el siguiente puesto en la lista, Omnipotus, la maldad encarnada. Este villano hace una breve aparición, pero su poder es increíble. Tiene la capacidad de absorber la energía de universos completos, manipular la realidad y transmutar los elementos. Nada más al llegar a la Tierra se encuentra con los superhéroes más poderosos. Este sin ningún temor le planta pelea a todos ellos con suma confianza, y solo Black Samson con la plenitud de sus poderes es capaz de lograr expulsarlo del planeta, con el detalle de que en ese momento Omnipotus estaba muy hambriento y bajo de energía, lo que lo llevaba a estar desesperado por consumir algún planeta. Por eso la segunda vez que lo encontramos, la historia es muy distinta. Ahí derrota a un montón de superhéroes, y para enfrentarlo se necesita de la unión entre un experimentado Mark Grayson y Dinosaurus. A este último lo veremos más adelante, es uno de los villanos más poderosos de la saga. Aquí lo demuestra porque mientras Invencible llama la atención de Omnipotus, él aprovecha el momento para destrozarle la cabeza con un mordisco, lo que detona una potente explosión en el lugar, y la historia de nuestro puesto número 8 llega a su final. Pero hablando de potentes explosiones, el siguiente es Powerplex, cuya identidad es Scott Duval, quien perdió a su hermana durante la pelea de Omni-Man y su hijo en la Tierra, de manera que desde ese punto la venganza fue su principal motivador. En cuanto a sus poderes, estos se basan en la absorción de energía, la cual puede utilizar para realizar fuertes descargas eléctricas, aumentar su durabilidad o volar. Y si bien parece ser mucho más débil que el puesto anterior, la razón por la que está en una posición tan alta es porque nos demuestra que la venganza es un gran motivador, ya que lo lleva a realizar una batalla donde se muestra muy superior a Invencible. Sin embargo, las consecuencias de sus acciones es lo que lo detienen de obtener su preciada vendetta, porque bien lo decía Don Ramón, la venganza nunca es buena, y aquí Powerplex lo experimenta muy fuertemente. Y para los que no quieran saber qué sucede, les invito a que adelanten al siguiente puesto, porque es uno de los eventos más tristes del cómic, y seguramente a los que no han leído les gustaría verlo por primera vez en la serie.
serie. Powerplex, en su locura por quitarle la vida a Mark, asesina brutalmente a su propia familia. Tanto su esposa como su hija son víctimas colaterales de sus descargas de energía, siendo esto un acto sumamente cruel y devastador para el personaje. Sin embargo, este villano durante ese lapso demostró su verdadero potencial, siendo tan poderoso como para plantarle batalla a uno de los Viltrumitas más fuertes del universo. Pero si se trata de perder la cordura, en el puesto 6 tenemos al ganador, porque encontramos al Dr. Terremotos Locos, un genio psicópata que producto de múltiples contusiones en su cerebro ha perdido toda su sensatez. Su poder se basa en que por medio de un dispositivo de elaboración propia es capaz de controlar cualquier cosa que está elaborada a partir de la Tierra, lo que le permite provocar fuertes terremotos, o incluso dominar a las ancestrales y poderosas criaturas elementales que se encuentran en el núcleo de la Tierra, así que no se dejen engañar por lo que vimos en la primera temporada. Este viejito es tan poderoso que fue capaz de vencer a todos los superhéroes del planeta, lo que incluye a Mark y a Eve, pero fue sorprendido por Darkwing 2 y un ejército de Reanimen comandados por Cecil, lo que hizo que fuera despojado de sus guantes y capturado por algún tiempo. Sin embargo, su retorno es épico, y es el factor por el cual lo pongo tan alto en esta lista, ya que cuando regresa a la historia lo conocemos como el Rey del Underground y protagoniza una masiva invasión a la superficie de la Tierra, que debe ser atendida por Invencible, que ya luchó contra el Imperio Viltrumita, Robot en su versión definitiva, Brit y todos los demás guardianes del globo, pero aún así necesitan la intervención de Anissa para lograr la retirada del Doctor al asesinar a una de sus criaturas. Sin embargo, cuando este regresa a su reino, prepara varias de ellas para su asalto final a la Tierra, lo que sería devastador para la misma y prácticamente imposible de vencer, y sin duda algo que lo colocaría en los primeros puestos de este top. Lastimosamente, Robot, que se las sabe todas, le dio una visita anticipada y acabó con todos sus planes. Pero hablando de planes, en el puesto número 5 encontramos a David Anders, más conocido como Dinosaurus, quien es el segundo genio más grande de la historia. Sin embargo, como todo genio en ella, se vuelve malvado, ya que su lucha es la de un terrorista del ambiente al más y mejor estilo de Thanos, porque sus intenciones son eliminar a todos los humanos del planeta, al considerar que son los responsables de arruinar el ambiente, y para lograrlo tiene un abanico de poderes muy interesantes. Su fuerza física es equiparable a la de un Viltrumita, su ingenio no es inferior al de los Mauler Twins, y como pudieron ver anteriormente, sus garras y colmillos también son muy poderosos. En cuanto a sus logros, el mayor de ellos fue asesinar a Mark Grayson ante la mirada de todo el mundo, al mismo tiempo que aniquiló a millones de personas en un mega atentado terrorista. Sin duda, este lagarto no se anda con bromas, y para no hacerles demasiados spoilers, solo les diré que nunca fue derrotado, a pesar de que se enfrentó al mismísimo Traje en persona, y su único impedimento para entrar al top 3 es su inestable salud mental. En el puesto número 4 encontramos a los Evil Marks, que son las versiones alternativas de Mark Grayson en otras dimensiones. Estas las conocemos durante la Guerra de los Invencibles, cuando Armstrong Levy las trae a la Tierra para aniquilar a nuestro querido Invencible, las cuales son el resultado de seguir los pasos de su padre Nolan, de manera que la única diferencia entre ellas y Mark es que ellos sí se unieron a un imán para destruir y conquistar sus respectivas dimensiones, aniquilando a todos aquellos que fueron sus aliados, y de las infinitas dimensiones posibles, solo existen 16 con superpoderes, donde incluso alguno se vio forzado a quitarle la vida al amor de su vida, Eve, mientras que otros son responsables de aniquilar a gran parte de la humanidad en sus reinos. Sin embargo, el elemento que hace a Mark el Viltrumita más poderoso de la historia es los muchos obstáculos que tuvo que superar para hacer lo correcto. Entonces, cuando las líneas de tiempo convergen, se demuestra ser superior a estas versiones. Y abriendo el top 3 de supervillanos, nos encontramos con Armstrong Levy, quien es el villano más recurrente en la historia. Su cuerpo fue deformado cuando Invencible accidentalmente interrumpió su plan para unir a todas sus versiones en un solo cuerpo. Para ello solicitó la ayuda de los Mauler Twins, quienes estaban siendo rastreados por el joven Viltrumita. Mark interrumpió en medio del proceso, y Armstrong quedó completamente desfigurado para toda la vida, algo que este jamás iba a perdonar, por lo que de aquí en adelante eligió el camino de la venganza, donde utilizará sus poderes de viajar entre dimensiones
poderes para hacerle a Mark la vida imposible. Por eso la siguiente vez que lo observamos es amenazando de muerte a la pobre de Debbie ante la presencia de Mark. Y si ya les parece que se pasó de lanza, lo siguiente que hace es enviarlo a una y otra dimensión por un buen rato, pero todo se le va de las manos cuando le fractura el brazo a Debbie, algo que Mark no va a tolerar, y termina destrozándolo salvajemente. Sin embargo, como es tendencia en esta serie, lo que no te mata te hace más fuerte, y la próxima vez que lo vemos es reuniendo a todos los invencibles alternativos bajo su mando, y su poder es tan grande que es capaz de manipularlos a todos y atraparlos en distintas dimensiones, por lo que sin duda es un rival de los más competentes, pero su única debilidad es que a lo largo de su historia el deseo de venganza lo controla, pero en un combate uno contra uno considero que puede derrotar a todos los miembros de este top, exceptuando el siguiente, Rudolph Connors, que quizá les sorprenda para aquellos que solo han visto la serie, pero Robot es el supervillano final de la historia, porque quien una vez estuvo fuertemente delimitado desde su nacimiento, con el paso del tiempo se vuelve el ser más poderoso de la Tierra, incluso más fuerte que Mark Grayson, quien entra en conflicto con él, cuando Robot decide que la Tierra necesita un líder único, y sospechosamente es el más indicado para el cargo. Para ello asesina a muchos de sus antiguos aliados, y sumerge al planeta bajo un nuevo orden mundial. La principal cualidad de este personaje es su capacidad para romper todas las limitaciones que se le pusieron en su camino, desde sus barreras físicas a las emocionales, pues al final de su historia personifica a un robot, siendo muy frío y calculador, lo que indudablemente lo coloca en el camino del villano. En cuanto a sus poderes, simplemente es el ser más inteligente de toda la serie, un líder nato y un maestro ingeniero. Sus hazañas son incontables, de hecho hice un video con la historia completa que se los dejo por acá, y su posición en el top se justifica porque tuvo la capacidad de enfrentarse a todos los superhéroes de la Tierra, al Imperio Viltrumita y al poderío de la coalición de planetas en una pelea brutal para defender su dominio sobre la Tierra, donde las fuerzas de Robot se muestran superiores hasta que su lado humano le pasa factura y comete el error que permite que el conflicto se decante en su contra. Sin embargo, Robot durante la historia demuestra ser uno de los personajes más poderosos, porque es de los pocos que entiende su significado real de la palabra. Su llegada a la cima fue tan gradual que cuando quisieron detenerlo era prácticamente invencible. Pero hablando de seres invencibles, en el primer lugar de este top encontramos a Battle Beast, más conocido en el bajo mundo como Rengar, y por sus amigos como Thok, a quien bufearon enormemente, pues a su corta edad fue beneficiado con una invulnerabilidad casi infinita, superior a la de un Viltrumita promedio, lo que lo dotó de un deseo de pelear incontrolable. Toda su vida se basó en encontrar a un ser que le aguantara un tiro. Lastimosamente solo existía uno en el universo, por lo que se dedicó a conquistar planeta tras planeta hasta ganarse el título del azote de las galaxias gemelas, mientras era adorado como un dios por su planeta natal, que desde su nacimiento tuvo una paz sin precedentes debido a que durante su vida ninguna especie externa se atrevió a invadirla, de manera que los logros de esta bestia son innumerables, pero destaca enormemente por su habilidad de combate singular, donde derrotó a varios Viltrumitas con mucha facilidad, y cuando estuvo frente a Trag, ambos tuvieron la pelea más brutal del cómic, en una lucha de 6 días, que dejó a los dos destrozados y solo un ganador, siendo el momento en el que este individuo se colocó en el primer puesto de este prestigioso top, porque hasta ese día Battle Beast encontró por fin lo que tanto había buscado. Pero como siempre, lo más importante es lo que opinan ustedes, así que no olviden comentar sus modificaciones, además de calificar este video con un me gusta si llegaron hasta aquí. Muchas gracias por verlo hasta el final, que ustedes junto a mis hermosos Patreons son quienes hacen estos videos posible. Nos vemos muy pronto, un beso a la distancia, chao.